Emma Rodríguez debería haber confiado en el nudo que se formó en su estómago en el momento en que entró en la planta 7 del Centro Médico St. Mary. Debería haber escuchado la voz en su cabeza que gritaba que algunos lugares se aferran a sus secretos tan fuertemente que destruirán a cualquiera que trate de descubrirlos. Pero la desesperación tiene una forma de ahogar la intuición, y Emma necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba la paz mental. Antes de sumergirnos en la escalofriante historia de terror sobrenatural en los pasillos estériles de la medicina, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras últimas historias que te mantendrán despierto por las noches, cuestionando cada sombra en tu visión periférica. La oferta de trabajo había sido casi demasiado buena para ser verdad. Pago diferencial por turno nocturno que duplicaba su salario anterior, fecha de inicio inmediata, y una administración tan desesperada que había renunciado al periodo de prueba habitual de 6 meses. Lo que el Departamento de Recursos Humanos no había mencionado durante su breve entrevista telefónica era la razón de su desesperación, o porque la planta 7 había perdido 12 enfermeras en los últimos 18 meses. La primera indicación de Emma de que algo estaba mal vino del olor que la golpeó en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron en el 7º piso. No era el típico cóctel hospitalario de antisépticos y enfermedad al que se había acostumbrado durante sus 8 años de enfermería. Esto era algo completamente diferente, una dulzura empalagosa debajo de los olores químicos estériles, como flores que habían permanecido demasiado tiempo en agua estancada, mezclada con algo orgánico y desagradable que parecía adherirse a la parte posterior de su garganta. El diseño de la planta era estándar para una instalación médica construida en los años 70. Una estación central de enfermeras rodeada por 12 habitaciones de pacientes, cada una separada por cortinas de privacidad que colgaban de rieles montados en el techo. La iluminación fluorescente proyectaba todo en tonos duros y poco favorecedores que hacían que incluso la piel saludable pareciera enfermiza y pálida. Pero fue el silencio lo que más impactó a Emma. Los hospitales nunca están silenciosos, especialmente durante los turnos nocturnos cuando los pacientes luchan contra el dolor y el insomnio. Patricia Wong, la enfermera jefa, emergió de detrás del carrito de medicinas como alguien que había estado esperando malas noticias y finalmente las había recibido. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con cabello canoso recogido en un moño práctico y ojos que tenían la expresión cansada de alguien que ha visto demasiado y ha dicho muy poco al respecto. Su apretón de manos fue firme pero breve, y su introducción vino con una advertencia sutil disfrazada de orientación. «El turno nocturno es diferente aquí que en la mayoría de lugares», explicó Patricia mientras guiaba a Emma por la planta, su voz llevando la neutralidad cuidadosa de alguien que había practicado este discurso muchas veces. «Los pacientes tienden a estar más inquietos después de medianoche. Hemos descubierto que es mejor mantener rondas regulares y evitar movimientos bruscos o ruidos fuertes que puedan molestarlos innecesariamente». Emma asintió, tomando notas mentales sobre la lista de pacientes, mientras Patricia enumeraba lo básico. 11 camas actualmente ocupadas, 3 pacientes que requerían chequeos de signos vitales cada hora, y la señora Chen en la habitación 704 que se agitaba si la dejaban sola por periodos prolongados. La máquina de café en la sala de descanso había estado rota por meses, pero la máquina expendedora del 6º piso aún funcionaba intermitentemente cuando se sentía cooperativa. «Y Marcus», añadió Patricia señalando hacia un joven con uniforme que organizaba expedientes en la estación de enfermeras, «será tu compañero para esta noche. Lleva aquí unos 6 meses, así que conoce la rutina». Marcus Santos levantó la vista de su papeleo con el tipo de sonrisa nerviosa que no llegaba completamente a sus ojos. Probablemente tenía unos 25 años, con cabello oscuro muy corto y la expresión ligeramente fantasmal que Emma había visto en veteranos de combate y personal de salas de emergencia. Personas que habían presenciado cosas que las mentes civiles no estaban diseñadas para procesar.
Su saludo fue educado pero distante, y Emma notó que sus ojos continuamente se desplazaban hacia las habitaciones de los pacientes como si estuviera monitoreando algo que ella no podía ver. ¿Primera noche?, preguntó Marcus, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «¿Patricia te mostró dónde está todo?» «La mayor parte», respondió Emma, acomodándose en su silla en la estación de enfermería y abriendo los archivos de los pacientes. «Parece suficientemente tranquilo». Marcus y Patricia intercambiaron una mirada que duró exactamente un segundo más de lo que sería casual. «Usualmente lo es», dijo Patricia recogiendo sus pertenencias de detrás del escritorio. «Al principio, el traspaso del turno diurno fue rutinario y profesional, cubriendo horarios de medicación, restricciones dietéticas y el catálogo habitual de preocupaciones de pacientes que definían la atención hospitalaria. Pero Emma notó que Patricia hablaba de ciertos pacientes, particularmente aquellos en las habitaciones 702, 705 y 708, con un tipo de precisión cuidadosa que sugería que estaba eligiendo sus palabras más cautelosamente de lo que la necesidad médica requería. «Habitación 708», dijo Patricia, tocando el expediente con su bolígrafo. «Señor Williams, recuperación postquirúrgica, programado para alta mañana por la mañana. Ha estado preguntando sobre sonidos de las otras habitaciones, pero su audición está comprometida por la anestesia. Así que no te preocupes si parece confundido sobre lo que está experimentando». Emma hizo una nota al margen de su hoja de reporte, pero algo sobre la forma de expresarse de Patricia la molestó. En su experiencia, las enfermeras típicamente no desestimaban las preocupaciones de los pacientes como confusión, a menos que hubiera una razón médica específica para dudar de su percepción. Y los problemas auditivos relacionados con la anestesia usualmente se resolvían en horas, no días después de la cirugía. «¿Qué tipo de sonidos?», preguntó Emma. Marcus levantó la vista de sus expedientes y por un momento Emma vio algo que podría haber sido miedo parpadear en sus rasgos antes de regresar su atención a su papeleo. «Solo los ruidos hospitalarios habituales», respondió Patricia, pero su respuesta llegó demasiado rápido, como si hubiera estado preparada para la pregunta. «Edificio viejo, tuberías asentándose, ese tipo de cosas, nada que requiera documentación». El cambio de turno concluyó con la partida de Patricia a las 11:15 p.m., dejando a Emma y Marcus solos en la iluminación tenue del turno nocturno. La planta parecía transformarse en el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás del personal diurno, como si el edificio mismo estuviera acomodándose en un modo diferente de operación. Las luces fluorescentes se atenuaron automáticamente a media potencia, proyectando sombras largas entre las habitaciones de los pacientes y creando charcos de oscuridad que no habían sido visibles durante la orientación de Patricia. Emma pasó su primera hora familiarizándose con el sistema de registros médicos electrónicos y revisando los archivos de pacientes en detalle. La habitación 701 contenía a la señora Rodríguez, una mujer diabética de 70 años, recuperándose de complicaciones relacionadas con su condición. La habitación 702 alojaba al señor Thompson, un trabajador de construcción de mediana edad que había sido admitido por dolor en el pecho, que había resultado ser relacionado con ansiedad, pero requería observación durante la noche. La habitación 703 estaba actualmente vacía, pero mostraba signos de ocupación reciente. La cama había sido despojada y sanitizada, pero las pertenencias personales aún permanecían en la mesa de noche como si alguien se hubiera ido con prisa. Fue la habitación 704 la que primero captó la atención de Emma por razones que no pudo identificar inmediatamente. La señora Chen, la mujer anciana que Patricia había mencionado, estaba listada como una paciente postoperatoria recuperándose de cirugía de vesícula biliar. Su historial médico mostraba un procedimiento de rutina sin complicaciones y sus signos vitales habían sido estables desde la admisión. Pero algo sobre las notas en su expediente impactó a Emma como extraño.
múltiples entradas durante los últimos 3 días documentando paciente reporta actividad inusual en habitaciones adyacentes sin investigación de seguimiento o explicación. ¿Cuál es la historia con la señora Chen?, preguntó Emma a Marcus, quien había estado haciendo sus propias rondas con el tipo de atención cuidadosa que sugería que estaba escuchando algo específico. Ella es... Marcus hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sensible a su ambiente. Se pone ansiosa cuando piensa que otros pacientes están en peligro. Tratamos de asegurarle que todo es normal. ¿Pero es todo normal? Marcus dejó de organizar medicamentos y miró a Emma directamente por primera vez desde que Patricia se había ido. Su expresión era seria, casi grave, y cuando habló, su voz llevaba el peso de alguien compartiendo información que venía con riesgos. Eso depende, dijo, de cómo defines normal. A exactamente las 12:47 am, Emma escuchó el primer sonido que lo cambiaría todo. Estaba actualizando expedientes de pacientes cuando sucedió. Un suave susurro de tela que parecía venir de la dirección de la habitación 706, no inusual en sí mismo. Las cortinas del hospital se movían constantemente debido a los sistemas de circulación de aire y el movimiento de los pacientes. Pero este sonido era diferente de alguna manera, más deliberado que el aleteo aleatorio de tela respondiendo a las corrientes de aire. Era el sonido de alguien deliberadamente corriendo una cortina a un lado, el susurro distintivo de material deslizándose a lo largo de rieles de metal con intención propositiva. Emma levantó la vista de su pantalla de computadora y miró hacia la habitación 706, donde se suponía que el señor Davidson, un paciente post-accidente cerebrovascular con movilidad limitada, estaba durmiendo. La habitación parecía sin cambios desde su último chequeo visual 20 minutos antes. Cortinas cerradas alrededor de la cama, equipo de monitoreo mostrando signos vitales estables, ninguna indicación de movimiento del paciente o angustia. ¿Escuchaste eso?, le preguntó a Marcus, quien estaba preparando medicamentos para las rondas de la 1 am. ¿Escuchar qué? La cortina en 706 sonó como si alguien la hubiera corrido hacia atrás. Las manos de Marcus se quedaron inmóviles en el carrito de medicamentos y Emma notó que sus nudillos se habían puesto blancos donde agarraba el mango de metal. Cuando miró hacia la habitación 706, su expresión tenía el tipo de vacío cuidadoso que la gente usa para enmascarar el miedo. «El señor Davidson ha estado durmiendo desde las 11», dijo Marcus, su voz firme pero silenciosa. «No se ha movido desde su último medicamento para el dolor». Emma se levantó y caminó hacia la habitación 706, sus zapatos de enfermería haciendo sonidos suaves de chirrido contra el piso de linóleo que parecían antinaturalmente fuertes en la planta silenciosa. Las cortinas alrededor de la cama del señor Davidson estaban efectivamente cerradas, colgando en pliegues ordenados exactamente como habían sido posicionadas durante el cuidado nocturno. El paciente mismo era visible a través de una abertura en la tela. Un hombre anciano acostado de lado, respirando con el ritmo profundo y regular del sueño medicado. Pero mientras Emma permanecía allí, observando y escuchando, se hizo consciente de algo que hizo que su piel se erizara con una sensación inexplicable de maldad. Las cortinas no estaban completamente quietas, se movían con un movimiento sutil y rítmico que no correspondía al sistema de circulación de aire o cualquier fuente visible de perturbación. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de la tela, respirando contra ella con el ritmo firme de alguien tratando muy fuerte de permanecer sin ser detectado. Emma se acercó a la cama con la intención de realizar un chequeo visual rápido de la condición del señor Davidson. Mientras se aproximaba a las cortinas, el movimiento rítmico se detuvo abruptamente, dejando la tela colgando en una quietud perfecta que se sentía de alguna manera más antinatural que el movimiento anterior. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Incluso la respiración del señor Davidson parecía pausar, como si todo el espacio estuviera conteniendo la respiración. Extendió la mano para ajustar la cortina, planeando crear una línea de visión más clara hacia la cara del paciente.
Sus dedos apenas habían tocado la tela cuando lo vio. Una mano, pálida y delgada, dedos extendidos, agarrando el borde de la cortina desde el interior del recinto. No era la mano del señor Davidson, que estaba claramente visible descansando en la almohada cerca de su cara. Esta era la mano de alguien más, posicionada exactamente a la altura correcta para alguien parado al lado de la cama. El corazón de Emma se aceleró mientras observaba los dedos apretar su agarre en la tela de la cortina. La mano era real. Podía ver los detalles de los nudillos, el ligero temblor en los dedos, incluso lo que parecía ser una pulsera de identificación del hospital alrededor de la muñeca. Alguien estaba parado al lado de la cama del señor Davidson, escondido detrás de las cortinas, sosteniendo la tela de una manera que sugería que estaban tratando de permanecer ocultos o preparándose para abrir la cortina. Marcus. Emma llamó suavemente, no queriendo asustar a quien estuviera detrás de la cortina, pero necesitando respaldo para lo que claramente era una situación de seguridad. ¿Puedes venir aquí, por favor? Escuchó los pasos de Marcus acercándose, pero mantuvo su atención enfocada en la mano agarrando la cortina. Mientras Marcus llegó a su lado, Emma señaló hacia los dedos misteriosos. «Hay alguien detrás de la cortina», susurró, parado al lado de la cama del señor Davidson. Marcus siguió su mirada, y Emma vio su cara perder color mientras veía lo que ella estaba viendo, pero en lugar de la alarma o confusión que esperaba, su expresión mostró algo que parecía inquietantemente como resignación. «Necesitamos llamar a seguridad», dijo Emma, alcanzando el botón de llamada. «Alguien no autorizado está en el área de pacientes». «Espera», dijo Marcus, su voz llevando una urgencia que hizo que Emma pausara. «Solo espera un segundo». Mientras observaban, la mano comenzó a moverse. Lentamente, deliberadamente, los dedos soltaron su agarre en la tela de la cortina. Emma esperaba ver la cortina abrirse, revelando a quien había estado escondido detrás de ella. En cambio, la mano simplemente se desvaneció, volviéndose traslúcida y luego desapareciendo completamente, como si nunca hubiera estado allí. Las cortinas colgaban sin perturbaciones alrededor de la cama del señor Davidson. El paciente continuó durmiendo pacíficamente, sus signos vitales sin cambios en el equipo de monitoreo. La habitación se veía exactamente como había aparecido cuando Emma se acercó por primera vez, sin señal de que alguien además del paciente durmiendo hubiera estado presente. Emma miró fijamente el espacio donde había estado la mano, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. La seguridad del hospital era algo que ella entendía. La confusión de los pacientes o las alucinaciones eran problemas médicos que podía abordar. Pero manos que aparecían y desaparecían sin explicación caían en una categoría de experiencia que su entrenamiento de enfermería nunca había cubierto. «¿Qué?», dijo Emma lentamente. «¿Fue eso?». Marcus estuvo silencioso por un largo momento, sus ojos aún fijos en la cama del señor Davidson como si estuviera esperando que algo más apareciera. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el tono exhausto de alguien que había estado evitando una conversación difícil y finalmente se dio cuenta de que el tiempo para evitarlo había pasado. «Eso», dijo, «fue porque no podemos mantener enfermeras en esta planta». Emma sintió el mundo moverse bajo sus pies mientras las palabras de Marcus se asentaron. 12 enfermeras en 18 meses, la contratación desesperada, las advertencias cuidadosas disfrazadas como orientación. Todo tenía un sentido terrible ahora, pero entender la situación y aceptarla eran dos cosas completamente diferentes. «Necesitas explicar», dijo Emma, su voz más firme de lo que se sentía. «Ahora mismo, ¿qué está pasando en esta planta?». Marcus miró hacia la estación de enfermeras, luego hacia las habitaciones de los pacientes, como verificando para asegurarse de que no estuvieran siendo escuchados. Su energía nerviosa se había transformado en algo que parecía resignación mezclada con alivio, la expresión de alguien que había estado cargando una carga solo y finalmente tenía la oportunidad de compartirla. «Sentémonos»,
dijo, señalando hacia las sillas en la estación de enfermeras. Esto va a tomar un tiempo. Emma permaneció de pie, sus brazos cruzados. Prefiero escucharlo de pie. Empieza a hablar. Marcus se pasó una mano por el cabello y miró hacia las luces fluorescentes como si pudieran proporcionar guía. Cuando habló, su voz llevaba el tono exhausto de alguien relatando eventos que había revivido demasiadas veces en su propia mente. La planta 7 ha estado activa por unos 2 años ahora, comenzó Marcus. Empezó con cosas pequeñas, luces de llamada sonando en habitaciones vacías, ascensores parando en nuestro piso sin ser llamados, ese tipo de cosas. El tipo de cosas que puedes explicar si quieres hacerlo lo suficientemente mal. Emma pensó sobre la edad del hospital y la infraestructura, el asentamiento que Patricia había mencionado, las explicaciones razonables que los profesionales médicos estaban entrenados para encontrar para ocurrencias inusuales. Pero la mano que había visto agarrando la cortina no había sido explicable por problemas de mantenimiento del edificio. Pero escaló, continuó Marcus. Los pacientes comenzaron a reportar visitantes durante el turno nocturno. Personas que no estaban en el registro de visitantes, no eran miembros de la familia, no eran personal, pacientes ancianos que habían estado completamente lúcidos, de repente comenzaron a hablar con espacios vacíos, teniendo conversaciones detalladas con personas que no estaban allí. Las alucinaciones no son infrecuentes en pacientes ancianos, dijo Emma, aunque incluso mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba buscando explicaciones racionales que se sentían cada vez más inadecuadas. Interacciones de medicamentos, privación de sueño, ambientes desconocidos. Eso es lo que nos dijimos a nosotros mismos, interrumpió Marcus. Eso es lo que la administración se sigue diciendo. Pero entonces los pacientes comenzaron a describir a los mismos visitantes. Múltiples pacientes, en diferentes noches, todos describiendo a la misma mujer parada al lado de sus camas, misma altura, mismo cabello canoso, mismo uniforme de enfermera pasado de moda que no hemos usado en este hospital por décadas. Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el sistema de aire acondicionado del hospital. La mano que había presenciado llevaba lo que parecía ser una pulsera de identificación del hospital, el tipo que los pacientes usaban durante la admisión. Pero si Marcus estaba describiendo avistamientos de visitantes, eso sugería algo completamente diferente, miembros del personal que no se suponía que estuvieran allí. ¿Qué mujer?, preguntó Emma, aunque parte de ella ya sospechaba que no quería saber la respuesta. Marcus estuvo silencioso por un largo momento, sus ojos enfocados en algo más allá de la planta visible. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas por encima de un susurro, como si hablar muy fuerte pudiera convocar la atención que estaba describiendo. Su nombre era Rebecca Martínez. Fue enfermera aquí por 37 años. Trabajó exclusivamente en la planta 7 desde 1985 hasta su retiro en 2022. Dedicada a sus pacientes de maneras que iban más allá del deber profesional. Se quedaba tarde para sentarse con pacientes terminales. Venía en sus días libres para chequear a personas que se estaban recuperando de procedimientos difíciles. Emma esperó el resto de la historia, aunque el nudo en su estómago ya le estaba diciendo que la dedicación de Rebecca Martínez no había terminado con el retiro. Murió 6 meses después de retirarse, continuó Marcus. Ataque cardíaco mientras dormía, completamente inesperado. Mujer saludable de poco más de 60 años, sin historial de problemas cardíacos. El funeral se llevó a cabo en la capilla del hospital. Había solicitado eso en su testamento. Quería ser recordada en el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida adulta cuidando a la gente. La línea de tiempo estaba comenzando a alinearse con las sospechas crecientes de Emma. 2 años de actividad sobrenatural, comenzando 6 meses después de la muerte de una enfermera que había estado dedicada a la planta 7 más allá de los límites profesionales normales.
Era el tipo de historia que aparecía en leyendas urbanas y películas de terror, pero experimentarla de primera mano estaba forzando a Emma a confrontar posibilidades que su entrenamiento médico nunca la había preparado para enfrentar. «¿Piensas que Rebecca Martínez aún está haciendo rondas?», dijo Emma. No era una pregunta. «Pienso», respondió Marcus cuidadosamente, «que algunas personas encuentran más difícil soltar sus responsabilidades que otras. Y pienso que cuando alguien pasa 37 años cuidando pacientes en la misma planta, la muerte podría no ser suficiente para hacer que se detengan». Como si respondiera a su conversación, el sonido de una campana de llamada resonó a través de la planta. No el timbre electrónico del sistema de llamadas moderno, sino el ring mecánico de campanas hospitalarias pasadas de moda que habían sido reemplazadas con sistemas digitales años atrás. El sonido venía de la dirección de la habitación 703, la habitación actualmente vacía que aún contenía pertenencias personales de un paciente anterior. Emma y Marcus intercambiaron miradas, y Emma vio su propia mezcla de miedo y determinación reflejada en su expresión. El deber profesional luchó contra la seguridad personal, pero los instintos de enfermería finalmente ganaron. Se acercaron a la habitación 703 juntos, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. La habitación estaba exactamente como había aparecido durante la inspección anterior de Emma, cama despojada y sanitizada, pero artículos personales aún organizados en la mesa de noche como si alguien hubiera salido temporalmente y regresaría pronto. Un vaso de agua, lentes de lectura y lo que parecía ser una fotografía familiar en un marco pequeño. El botón de llamada estaba posicionado en el barandal de la cama, donde sería accesible para un paciente postrado en cama, pero ningún paciente estaba presente para activarlo. «El sistema de llamadas está apagado en las habitaciones vacías», dijo Marcus, su voz tensa. «No está conectado a nada». Emma se acercó a la cabecera y examinó el mecanismo del botón de llamada. El dispositivo no mostraba señales de mal funcionamiento o activación accidental y el cable efectivamente estaba desconectado del sistema de comunicación montado en la pared. Sin embargo, tanto ella como Marcus habían escuchado claramente el sonido distintivo de una campana de llamada siendo tocada. Mientras Emma se inclinaba para examinar más de cerca el equipo de la cabecera, se hizo consciente de un cambio de temperatura inusual en las inmediaciones de la cama. El área alrededor del colchón era notablemente más fría que el resto de la habitación, lo suficientemente fría como para sentirla a través de su uniforme. No el frío uniforme del aire acondicionado, sino una zona localizada de frío que parecía emanar de la cama misma. «Marcus», dijo Emma silenciosamente, «ven a sentir esto». Él se acercó a la cama desde el lado opuesto e inmediatamente se echó hacia atrás, sus ojos muy abiertos. La diferencia de temperatura era inconfundible, un bolsillo de aire gélido que desafiaba cualquier explicación lógica relacionada con los sistemas ambientales del hospital. «Por esto las enfermeras siguen renunciando», dijo Marcus, su voz tensa. «No son solo los avistamientos o los sonidos, es la sensación de que no estás sola, que alguien está observando todo lo que haces, evaluando tu cuidado de los pacientes, juzgando si estás cumpliendo con algún estándar que fue establecido por alguien que ya no se supone que esté aquí». Emma entendía la presión psicológica que él estaba describiendo. La enfermería ya era una profesión que involucraba evaluación constante y el peso de responsabilidades de vida o muerte. La idea de que esas responsabilidades pudieran extenderse más allá de las relaciones laborales normales hacia la supervisión sobrenatural añadía una capa de estrés que pocas personas estarían equipadas para manejar. Pero tan inquietante como era la actividad sobrenatural, Emma se encontró más preocupada por los pacientes que estaban experimentando estos encuentros. La ansiedad de la señora Chen sobre actividad inusual en habitaciones adyacentes. La confusión del señor Williams sobre sonidos que Patricia había desestimado como problemas auditivos relacionados con la anestesia.
¿Cuántos pacientes habían sido asustados o molestados por experiencias que el personal había sido instruido a explicar como efectos secundarios médicos o ruidos relacionados con el edificio? ¿Qué hay de los pacientes?, preguntó Emma. ¿Cómo son afectados por todo esto? La expresión de Marcus se volvió aún más problemática, si eso era posible. Esa es la peor parte. Algunos de ellos parecen consolados por las visitas, como si estuvieran recibiendo atención extra, cuidado adicional que aprecian. Pero otros están aterrorizados y no podemos predecir qué pacientes reaccionarán de qué manera hasta que sucede. Emma pensó en las notas del expediente de la señora Chen, la documentación repetida de ansiedad sin investigación de seguimiento. Si los pacientes estaban experimentando encuentros con visitantes sobrenaturales, desestimar sus preocupaciones como confusión o alucinaciones solo aumentaría su angustia y socavaría su confianza en el personal médico. ¿Ha intentado alguien documentar esto oficialmente?, preguntó Emma. ¿Reportarlo a la administración? ¿Traer investigadores externos? ¿Algo? Marcus se rió, pero no había humor en el sonido. 3 enfermeras trataron de presentar reportes de incidentes. 2 fueron transferidas a otros departamentos y una fue despedida por comportamiento no profesional y falta de mantenimiento de límites apropiados con el cuidado de pacientes. La posición del hospital es que las afirmaciones sobrenaturales reflejan mal nuestra aptitud de salud mental para el deber. Emma entendió la presión institucional que Marcus estaba describiendo. Los hospitales operaban bajo el principio de medicina científica y cuidado basado en evidencia. Reconocer actividad sobrenatural socavaría la credibilidad de la instalación y potencialmente los expondría a problemas de responsabilidad si los pacientes o familias decidieran que su cuidado médico había sido comprometido por influencias paranormales. Pero entender la perspectiva administrativa no resolvía el dilema ético que enfrentaba el personal de enfermería. Si los pacientes estaban genuinamente experimentando encuentros sobrenaturales, merecían comunicación honesta sobre lo que estaba pasando, incluso si esa comunicación caía fuera de los límites de la práctica médica convencional. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Emma. «¿Pretender que no vimos nada? ¿Seguir aceptando trabajo sabiendo que los pacientes están siendo asustados por experiencias que no se nos permite reconocer?». Antes de que Marcus pudiera responder, la atención de ambos fue atraída por un nuevo sonido resonando a través de la planta. Esta vez no era una campana de llamada o el susurro de cortinas, sino algo que hizo que la sangre de Emma se helara. El sonido de pasos en el pasillo, moviéndose con el paso medido de alguien haciendo rondas sistemáticas. Los pasos eran claramente audibles, resonando en el piso de linóleo con el chirrido distintivo de zapatos de enfermería de suela de goma. Pero mientras Emma y Marcus miraban hacia el pasillo, podían ver que estaba vacío. No había miembros del personal, no visitantes, no pacientes que pudieran haberse levantado para caminar a pesar de las restricciones médicas. Solo el sonido de alguien moviéndose a través de la planta con la zancada propositiva de un profesional de la salud, revisando pacientes habitación por habitación. «Rebecca», susurró Marcus, su voz llevando una mezcla de miedo y algo que podría haber sido respeto. Los pasos se detuvieron fuera de la habitación 704, donde la señora Chen se estaba recuperando de cirugía de vesícula biliar. Emma podía escuchar el sonido suave de una puerta siendo abierta, seguido por el susurro gentil de cortinas siendo ajustadas. Después de aproximadamente 30 segundos, los sonidos se reanudaron, moviéndose a la habitación 705, donde el señor Adams estaba durmiendo los efectos de cirugía ambulatoria menor. «Está haciendo rondas», dijo Emma, la realidad de la situación finalmente penetrando las defensas racionales que su entrenamiento médico había construido. «Realmente haciendo rondas. Cada noche», confirmó Marcus. «Usualmente entre la 1 y las 3 a.m. Mismo patrón, mismo tiempo, habitación por habitación».
Los pacientes que están despiertos durante sus visitas reportan sentir como si alguien estuviera revisándolos, tomando su temperatura, ajustando sus mantas. La mayoría de ellos lo encuentra consolador, como tener atención de enfermería extra. Emma escuchó a la enfermera invisible moviéndose a través de la planta, proporcionando cuidado de pacientes que era aparentemente tanto sobrenatural como genuino. Desafiaba cada suposición que había hecho sobre la muerte, la responsabilidad profesional y los límites entre los vivos y los muertos. Pero algunos pacientes están asustados, dijo Emma, pensando nuevamente en la ansiedad documentada de la señora Chen. Los que pueden verla, respondió Marcus. No todos pueden. Parece depender de la condición del paciente, su nivel de medicación, tal vez su sensibilidad natural a lo que sea esto. Pero los que sí la ven describen a una mujer en un uniforme de enfermera pasado de moda, llevando una tabla sujetapapeles, revisando pacientes con el tipo de atención minuciosa que la mayoría del personal vivo ya no tiene tiempo para brindar. Los pasos habían llegado a la habitación 706, donde el señor Davidson se estaba recuperando de su derrame cerebral. Emma se dio cuenta de que este era donde había presenciado por primera vez la mano agarrando la cortina. La mano de Rebecca Martínez, revisando un paciente que caía dentro de su área continua de responsabilidad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto sin que nadie trate de abordarlo directamente?, preguntó Emma. ¿Abordarlo cómo?, respondió Marcus. ¿Qué le dices a una enfermera muerta que aún está tratando de hacer su trabajo? ¿Cómo presentas una queja contra alguien que ha estado proporcionando cuidado de pacientes por 37 años y aparentemente no va a parar solo porque murió? Emma entendía la complejidad de la situación que Marcus estaba describiendo, pero sus instintos de enfermería estaban enfocados en una preocupación más inmediata. Si Rebecca Martínez efectivamente estaba continuando proporcionando cuidado de pacientes desde más allá de la muerte, necesitaba haber alguna forma de comunicación o coordinación entre sus actividades y el personal vivo. La seguridad del paciente requería que todos los cuidadores estuvieran conscientes de qué intervenciones se estaban proporcionando, incluso si uno de esos cuidadores resultara estar fallecido. «Necesito verla», dijo Emma, la decisión formándose mientras pronunciaba las palabras. Marcus la miró como si hubiera sugerido realizar cirugía sin anestesia. «Emma, no. Eso no es... No entiendes lo que estás pidiendo». «Entiendo que tenemos pacientes que están siendo cuidados por alguien que no podemos ver, comunicarnos con o coordinar», respondió Emma. «Eso es un problema de seguridad del paciente sin importar si el cuidador está vivo o muerto. Si Rebecca Martínez aún está haciendo rondas, necesito saber qué está haciendo y cómo afecta a las personas bajo mi cuidado». Los pasos se habían movido a la habitación 707, continuando la progresión sistemática que Marcus había descrito. Emma podía escuchar los sonidos suaves de actividad junto a la cama. El susurro gentil de ropa de cama siendo ajustada, el clic silencioso de equipo siendo posicionado, el murmullo apenas audible de alguien hablando en tonos consoladores a un paciente. Las enfermeras que trataron de confrontarla directamente, dijo Marcus, su voz urgente con advertencia, son las que renunciaron, no porque fueron despedidas o transferidas, sino porque los encuentros las dejaron tan conmocionadas que no pudieron continuar trabajando. A Rebecca no le gusta que cuestionen sus decisiones de cuidado de pacientes. Emma sopesó la advertencia de Marcus contra su creciente preocupación por los pacientes que estaban experimentando miedo en lugar de consolación de las visitas de Rebecca. El deber profesional y la defensa del paciente finalmente pesaron más que las consideraciones de seguridad personal, tal como habían hecho a lo largo de su carrera de enfermería. «Entonces tendré que ser cuidadosa sobre cómo me acerco», dijo Emma. «Pero no voy a ignorar la situación y esperar que se resuelva sola. Estos son mis pacientes ahora, y eso incluye a los que están asustados por visitas de alguien que pueden ver, pero estamos pretendiendo que no existe.
Como si respondiera a su conversación, los pasos invisibles se detuvieron abruptamente. La planta cayó en silencio completo. No sonidos mecánicos, no movimiento de pacientes, no ruido ambiental de la infraestructura del hospital. Incluso el zumbido usual del equipo eléctrico parecía pausar, dejando a Emma y Marcus parados en una ausencia de sonido que se sentía casi opresiva. Entonces, desde la dirección de la habitación 702, donde el señor Thompson se estaba recuperando de su incidente de dolor en el pecho relacionado con ansiedad, llegó el sonido de la voz de una mujer hablando en tonos gentiles y profesionales. Las palabras eran demasiado suaves para distinguir claramente, pero la cadencia era inconfundiblemente la de un proveedor de atención médica ofreciendo tranquilidad a un paciente que estaba experimentando angustia. Emma miró a Marcus, quien asintió sombríamente. «Esa es ella», dijo. «Rebecca Martínez, aún cuidando a sus pacientes. La pregunta es, ¿estás preparada para lo que pasa cuando se da cuenta de que quieres hablar con ella?» La decisión de Emma se cristalizó mientras escuchaba la voz de Rebecca Martínez derivar de la habitación 702. El tono gentil y profesional llevaba una autoridad que hablaba de décadas de experiencia en cuidado de pacientes, pero también llevaba algo más. Una urgencia que sugería asuntos pendientes y responsabilidades que la muerte había fallado en resolver. «Voy a hablar con ella», dijo Emma, moviéndose hacia el sonido de la voz antes de que Marcus pudiera objetar más. «Emma, espera», comenzó Marcus, pero ella ya estaba caminando por el pasillo, sus zapatos de enfermería haciendo sonidos suaves contra el linóleo que parecían antinaturalmente fuertes, en contraste con los pasos silenciosos que habían estado siguiendo. Mientras Emma se acercaba a la habitación 702, la temperatura en el pasillo comenzó a bajar perceptiblemente. No el enfriamiento gradual del aire acondicionado ajustándose, sino el frío repentino y localizado que había experimentado en la habitación 703. Para cuando llegó a la entrada, su respiración era visible en pequeñas bocanadas de condensación, y el frío era lo suficientemente intenso para hacerla temblar a pesar de su uniforme cálido. La voz desde dentro de la habitación se había vuelto más clara mientras se acercaba. Emma ahora podía distinguir palabras y frases que confirmaron sus sospechas sobre lo que estaba presenciando. «Su ritmo cardíaco se ve mucho mejor esta noche, señor Thompson. El medicamento para la ansiedad está ayudando, pero necesita enfocarse en ejercicios de respiración cuando sienta que la opresión en el pecho regresa». Emma se detuvo fuera de la entrada, tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. Rebecca Martínez estaba proporcionando educación detallada y médicamente apropiada al señor Thompson sobre el manejo de sus síntomas cardíacos relacionados con la ansiedad. No actividad sobrenatural aleatoria, sino cuidado de enfermería real que demostraba conocimiento de la condición del paciente y el plan de tratamiento. «Lo más importante», continuó la voz de Rebecca desde dentro de la habitación, «es que entiendas que esto no es un ataque cardíaco. Todas tus pruebas fueron normales y tus síntomas son manejables con las técnicas correctas. No dejes que el miedo haga que la ansiedad empeore». Emma entró en la entrada e inmediatamente entendió por qué algunos pacientes encontraban las visitas de Rebecca consoladoras mientras otros estaban aterrorizados. La figura parada al lado de la cama del señor Thompson era claramente reconocible como una enfermera. Postura correcta, comportamiento profesional, tabla sujetapapeles en la mano, pero existía en un estado que desafiaba cada suposición sobre la relación entre la vida y la muerte. Rebecca Martínez apareció exactamente como Marcus había descrito. Una mujer de poco más de 60 años con cabello canoso recogido en un estilo práctico, usando un uniforme de enfermera que reflejaba estándares hospitalarios de décadas pasadas. Pero su presencia física tenía una calidad etérea que la hacía parecer simultáneamente sólida y traslúcida, como si existiera en múltiples dimensiones a la vez. Emma podía ver los detalles de su apariencia. La placa de identificación,
el estetoscopio alrededor de su cuello, la manera cuidadosa en que sostenía su bolígrafo para hacer notas, pero también podía ver a través de ella hacia el equipo médico en el lado opuesto de la cama. El señor Thompson parecía estar durmiendo pacíficamente, sus signos vitales estables en el equipo de monitoreo. Si estaba consciente de la presencia de Rebecca, no mostraba señales de angustia o incomodidad. De hecho, su respiración parecía más relajada de lo que había estado durante las rondas anteriores de Emma, sugiriendo que cualquier intervención que Rebecca estaba proporcionando efectivamente había ayudado a reducir su ansiedad. «Rebecca», dijo Emma silenciosamente, no queriendo asustar ni a la enfermera sobrenatural ni al paciente. Rebecca Martínez se volteó hacia la entrada con la gracia fluida de alguien que había pasado décadas respondiendo a llamadas de colegas y pacientes. Su expresión mostró sorpresa, pero no alarma, y cuando habló, su voz llevaba la cortesía profesional que definía las interacciones entre el personal de enfermería. «Debe ser la nueva enfermera nocturna», dijo Rebecca, su voz clara y cálida, a pesar de las circunstancias sobrenaturales de su encuentro. Estaba revisando el expediente del señor Thompson. Sus niveles de ansiedad han estado elevados desde la admisión, pero la medicación parece estar ayudando. Emma se encontró respondiendo automáticamente al tono profesional de Rebecca, a pesar de la naturaleza sobrenatural de su conversación. «Sí, soy Emma Rodríguez. Comencé esta noche. El señor Thompson ha estado estable desde que entré en turno». «Bien», dijo Rebecca, haciendo una nota en su tabla sujetapapeles. Los síntomas cardíacos relacionados con la ansiedad pueden ser aterrorizantes para los pacientes, especialmente cuando no entienden la diferencia entre ataques de pánico y problemas cardíacos reales. La educación del paciente es crucial para prevenir readmisiones. La normalidad de su discusión profesional era de alguna manera más inquietante que cualquier dramática sobrenatural habría sido. Rebecca Martínez se estaba conduciendo exactamente como cualquier enfermera experimentada lo haría durante un traspaso de turno, discutiendo el cuidado de pacientes con el tipo de conocimiento detallado que reflejaba genuina preocupación por los resultados terapéuticos. «Rebecca», dijo Emma cuidadosamente, «necesito preguntarte algo, y espero que entiendas que viene desde un lugar de preocupación profesional, no de juicio». Rebecca levantó la vista de sus notas con la atención paciente de alguien acostumbrado a abordar preguntas sobre el cuidado de pacientes. «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudar a aclarar?» «Moriste hace 6 meses», dijo Emma gentilmente. «Tus colegas honraron tus 37 años de servicio a esta planta y tu familia celebró tu funeral en la capilla del hospital. Pero aún estás aquí, aún haciendo rondas, aún cuidando pacientes. Necesito entender por qué, y necesito saber cómo tu presencia continua afecta a las personas bajo mi cuidado». La expresión de Rebecca cambió a través de varias emociones: sorpresa, defensa, y finalmente un tipo de tristeza cansada que hablaba de alguien que había estado evitando una verdad difícil por demasiado tiempo. Dejó su tabla sujetapapeles en la mesa de noche del señor Thompson y enderezó su uniforme en el gesto inconsciente de alguien preparándose para abordar un problema profesional serio. «Morí un martes», dijo Rebecca, su voz tomando la calidad distante de alguien relatando eventos que se sentían tanto recientes como imposiblemente lejanos. Ataque cardíaco mientras dormía, completamente inesperado. Se suponía que trabajaría el miércoles por la noche. Estábamos cortos de personal y la señora Patterson en 704 estaba programada para cirugía matutina. No podía decepcionar a mis pacientes. Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la caída de temperatura sobrenatural en la habitación. La explicación de Rebecca reveló el mecanismo psicológico que la había atrapado en un ciclo de deber sin fin, la misma dedicación y sentido de responsabilidad que la habían convertido en una enfermera excepcional en vida, se habían convertido en las cadenas que le impedían aceptar la muerte. «Pero la señora Patterson tuvo cirugía hace meses», dijo Emma gentilmente. «Se recuperó, se fue a casa y vivió su vida.
Los pacientes de los que estabas preocupada esa noche del martes recibieron excelente cuidado de otras enfermeras. Tus responsabilidades fueron cumplidas. La forma de Rebecca pareció vacilar ligeramente, volviéndose más traslúcida mientras Emma hablaba. Pero siempre hay más pacientes, dijo, su voz llevando una nota de desesperación que reveló la profundidad de su atrapamiento psicológico. Nuevas admisiones, cuidado postoperatorio, personas que necesitan monitoreo y educación y consuelo. Si no estoy aquí para proporcionar ese cuidado, ¿quién asegurará que reciban lo que necesitan? Emma entendió la ironía trágica de la situación de Rebecca. Su dedicación al cuidado de pacientes había sido tan completa que la muerte misma no pudo convencerla de que sus responsabilidades habían terminado. Permanecía atrapada en la planta 7, proporcionando cuidado de enfermería a una sucesión sin fin de pacientes, incapaz de reconocer que su vigilia se había vuelto innecesaria y potencialmente dañina para las personas vivas que estaba tratando de ayudar. Tu cuidado es apreciado, dijo Emma, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Muchos pacientes han encontrado consuelo en tus visitas, pero algunos han estado asustados y ese miedo interfiere con su sanación. La señora Chen ha estado experimentando ansiedad desde la admisión porque puede verte, pero no entiende lo que está viendo. Su angustia está afectando su recuperación. La expresión de Rebecca mostró genuina preocupación, la respuesta automática de una enfermera escuchando sobre un paciente experimentando complicaciones. La señora Chen en 704, paciente postoperatoria de vesícula biliar. He estado monitoreando el sitio de su incisión y niveles de dolor. Su recuperación ha estado progresando normalmente. Su recuperación física, sí, estuvo de acuerdo, Emma. Pero su estado emocional ha sido comprometido por encuentros que no puede explicar o entender. Ha sido documentada como ansiosa sobre actividad inusual en habitaciones adyacentes durante los últimos 3 días. Esa ansiedad está interfiriendo con su sueño y potencialmente ralentizando su proceso de sanación. Rebecca estuvo silenciosa por un largo momento, su forma etérea parpadeando mientras procesaba esta información. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba el peso de alguien confrontando una consecuencia no intencional de acciones bien intencionadas. Nunca intenté causar angustia, dijo. Mi propósito siempre ha sido proporcionar consuelo y asegurar que los pacientes reciban cuidado apropiado. Si mi presencia está causando ansiedad en lugar de tranquilidad, entonces estoy fallando en mi deber fundamental como enfermera. Emma vio una oportunidad para ayudar a Rebecca a entender las implicaciones más amplias de su situación. Tus intenciones están más allá de cuestionamiento, dijo. Pero el cuidado de enfermería requiere comunicación y coordinación entre todos los miembros del equipo de atención médica. Cuando los pacientes experimentan visitas de alguien que el personal vivo no puede ver o comunicarse con, crea confusión y miedo que socava la relación terapéutica. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rebecca, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Estoy diciendo que a veces la cosa más cariñosa que una enfermera puede hacer es reconocer cuando su turno ha terminado y confiar en sus colegas para continuar proporcionando excelente cuidado de pacientes, respondió Emma. Tus 37 años de servicio crearon un legado de excelencia profesional que continúa influyendo en cómo se proporciona el cuidado en esta planta. Pero ese legado no requiere tu presencia física para permanecer significativo. Rebecca miró alrededor de la habitación, tomando nota del equipo médico moderno, los sistemas de monitoreo actualizados y el ambiente general que había evolucionado desde sus años activos de enfermería. Por primera vez desde que comenzó su conversación, pareció ver verdaderamente las diferencias entre la planta como la recordaba y la planta como existía actualmente. La tecnología ha cambiado, dijo suavemente. Los protocolos, los sistemas de administración de medicamentos, incluso los métodos de documentación. He estado proporcionando cuidado usando estándares y técnicas que pueden ya no ser actuales. Emma asintió, reconociendo la apertura que la observación de Rebecca había creado. La práctica médica evoluciona constantemente,
Lo que te convirtió en una enfermera excelente en tu tiempo fue tu compromiso con aprender y adaptarte a nuevos estándares de cuidado. Ese mismo compromiso debería incluir reconocer cuándo es tiempo de confiar en la próxima generación de enfermeras para llevar adelante los principios que ayudaste a establecer. La temperatura en la habitación comenzó a regresar a la normalidad mientras la forma de Rebecca se volvía cada vez más traslúcida. El frío sobrenatural que había marcado su presencia gradualmente se disipaba, reemplazado por el calor ordinario de una habitación de hospital mantenida por sistemas vivos para pacientes vivos. La señora Chen, dijo Rebecca, su voz volviéndose más débil mientras su manifestación física se debilitaba. ¿La revisarás? ¿Te asegurarás de que entienda que está segura, que nadie pretende hacerle daño? Lo haré, prometió Emma, y me aseguraré de que todos los pacientes sepan que están siendo cuidados por personas que aprendieron su dedicación de enfermeras como tú. Rebecca Martínez miró una vez más al señor Thompson, quien continuó durmiendo pacíficamente, sus síntomas relacionados con la ansiedad significativamente mejorados por la tranquilidad que había recibido durante su visita. Hizo una nota final en su tabla sujetapapeles, luego la dejó a un lado con la atención cuidadosa de alguien completando un turno largo y significativo. «Gracias», le dijo a Emma, su voz ahora apenas audible, «por ayudarme a entender, por tratarme como una colega en lugar de un problema que resolver, por recordarme que el mejor cuidado de pacientes a veces requiere soltar». Mientras la forma de Rebecca se desvaneció completamente de la vista, Emma sintió una profunda sensación de completitud en lugar de pérdida. La presencia sobrenatural que había perseguido la planta 7 por meses no había sido vencida o exorcizada, sino que había sido gentilmente ayudada a entender que su vigilia ya no era necesaria. La habitación regresó a temperatura normal y el señor Thompson continuó durmiendo pacíficamente. En su mesa de noche, la tabla sujetapapeles de Rebecca había desaparecido, pero Emma notó que su expediente había sido actualizado con notas sobre técnicas de manejo de ansiedad y educación del paciente, documentación que ayudaría al turno diurno a continuar proporcionando cuidado apropiado para su condición. Marcus apareció en la entrada, su expresión una mezcla de asombro y alivio. «¿Está ella en paz?», respondió Emma, finalmente en paz. El resto de su turno pasó silenciosamente, sin incidentes sobrenaturales o fenómenos inexplicables. Emma revisó a la señora Chen, quien reportó dormir mejor de lo que había dormido desde la admisión, y expresó alivio de que las actividades inusuales parecían haber cesado. El señor Thompson despertó brevemente alrededor de las 4 a.m. y mencionó haber tenido una conversación útil con una enfermera sobre el manejo de su ansiedad, aunque no pudo recordar detalles específicos sobre el encuentro. Mientras el amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas de la planta 7, Emma reflexionó sobre los eventos de la noche y sus implicaciones para su entendimiento de la enfermería, la muerte y la naturaleza de la dedicación profesional. Rebecca Martínez había estado atrapada no por fuerzas sobrenaturales, sino por las mismas cualidades que la habían convertido en una cuidadora excepcional. Su sentido de responsabilidad, su compromiso con el bienestar del paciente y su incapacidad para aceptar que algunos deberes eventualmente pasaban a otros. La historia se convertiría en parte de la historia informal de la planta 7, pasada entre enfermeras del turno nocturno como un recordatorio de que los mejores aspectos de la profesión de enfermería, compasión, dedicación y la voluntad de poner las necesidades del paciente por encima de la comodidad personal, podrían volverse problemáticos cuando prevenían a los proveedores de atención médica de mantener límites apropiados entre el deber profesional y el sacrificio personal. Emma completó su documentación del turno con atención cuidadosa a los pacientes que habían sido afectados por la presencia de Rebecca, asegurándose de que las enfermeras del turno diurno estuvieran conscientes de cualquier ansiedad residual o confusión que pudiera requerir cuidado de seguimiento. No hizo mención oficial de encuentros sobrenaturales, entendiendo que tales reportes socavarían su credibilidad y potencialmente afectarían su empleo,
pero incluyó notas detalladas sobre estados psicológicos de pacientes y progreso de recuperación. 3 meses después, la planta 7 había logrado un complemento completo de personal por primera vez en 2 años. Los incidentes sobrenaturales que habían ahuyentado a enfermeras anteriores habían cesado completamente y los puntajes de satisfacción del paciente habían mejorado significativamente debido a la reducción de ansiedad y mejor calidad de sueño durante los turnos nocturnos. Emma se había convertido en la enfermera jefa de noches, usando su experiencia de esa primera noche para ayudar a nuevo personal a entender la importancia de la comunicación con los pacientes y el apoyo emocional. Nunca habló públicamente sobre su encuentro con Rebecca Martínez, pero ocasionalmente compartía ciertas perspectivas con enfermeras que parecían abrumadas por las demandas emocionales del cuidado de pacientes. A veces, diría, la habilidad más importante que una enfermera podía desarrollar era saber cuándo soltar, de pacientes que estaban listos para transicionar a otros niveles de cuidado, de responsabilidades que pertenecían a otros miembros del equipo de atención médica y finalmente del rol mismo cuando llegaba el momento de dar un paso atrás y confiar en otros para continuar el trabajo. El edificio que alojaba la planta 7 continuó sirviendo a pacientes con las mismas peculiaridades arquitectónicas e infraestructura envejecida que siempre había caracterizado hospitales más antiguos. Pero la atmósfera opresiva que había marcado la vigilia sobrenatural de Rebecca fue reemplazada por los sonidos y ritmos normales de una unidad médica ocupada, dotada de profesionales vivos que entendían los límites entre dedicación y obsesión. Emma Rodríguez nunca lamentó su decisión de confrontar a Rebecca Martínez directamente, a pesar del riesgo personal e incertidumbre profesional que esa elección había conllevado. Algunas conversaciones, había aprendido, valían la pena tener sin importar cuán inusuales pudieran ser las circunstancias, y algunas formas de cuidado de pacientes requerían abordar necesidades que se extendían más allá de las intervenciones médicas convencionales hacia el reino del entendimiento humano y la compasión. La mano que había corrido la cortina en la habitación 706 nunca fue vista de nuevo, pero su breve aparición había servido su propósito: alertar a una nueva enfermera sobre la presencia de alguien que necesitaba ayuda para transicionar de una fase de existencia a otra. Al final, Emma se dio cuenta. Eso era exactamente el tipo de defensa del paciente de lo que la enfermería siempre había tratado: reconocer cuando alguien necesitaba asistencia y proporcionarla con habilidad profesional y coraje personal, sin importar cuán poco convencionales pudieran ser las circunstancias.